pedregales, junto al camino. Y otra parte cayó, dice, en buena tierra. Entiéndase, corazones. 4 tipos de corazones encontramos ahí. Pues roguemos al Señor para que hoy caiga en buena tierra, donde fluye leche y miel. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Este es ya nuestro tema 4. Ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Y antes de comenzar con el tema, quiero decirle algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo he mencionado anteriormente. Las palabras más importantes que usted va a escuchar en toda su vida son las palabras de Jesús. Vaya a la Biblia y vea las letras en rojo. Son palabras de Jesús. En una ocasión se le acercó una mujer de mala fama al Señor Jesús, condenada por los religiosos. Y el Señor Jesús le dijo a esta mujer: ¿quién te condena, mujer? Nadie me condena, ni yo te condeno. Vete y sigue pecando y no peques más, para que no te acontezca algo peor, le dijo también el Señor Jesús a otra persona. Vea las palabras de Jesús, qué importantes son. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo no soy una verdad de entre muchas, yo soy la verdad. Vea qué palabras. Ese versículo que les acabo de mencionar cambió mi vida para siempre. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Cambia nuestra vida para siempre. A Natanael le dijo: cosas mayores verás, Natanael. ¿Te sorprendes porque te dije antes de que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera? ¿Cómo me viste, Señor Jesús? Lo que pasa es que los judíos se acostumbraban a estudiar la palabra cuando hacía calor debajo de las higueras. Y ahí el Señor lo miraba siempre estudiando la palabra. Yo te he visto cada vez que tomas la Biblia, te conozco muy bien, Natanael. Pues cosas mayores verás, Natanael. Vea las palabras de Jesús. Se le acercó un hombre y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Las palabras del Señor Jesús nos cambian la vida para siempre y son las únicas que nos van a poder sostener en los momentos más críticos. Escuche. Cuando pierda a un familiar, son las palabras que le van a ayudar. Las palabras de Jesús traen consuelo. Las palabras del Señor nos levantan, nos transforman, nos salvan de la condenación del infierno. ¿Ve las palabras del Señor Jesús? ¿Qué tan importantes son? Y así podemos pasar a través de los 4 testamentos que nos dejó: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, si quiere encontrar más palabras de Jesús, que es Dios, vea él también el Antiguo Testamento. Con amor eterno te he amado. Yo siempre estaré contigo. Te voy a sustentar con la diestra de mi poder. Ahí están las palabras que nos cambian la vida, mi hermano. Amén. Las palabras del Señor Jesús nos cambian la vida para siempre. Y hoy vamos a recibir las palabras de Jesús, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí encontramos las palabras de Jesús. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Antes, cada uno de nosotros estábamos lejos de Dios, dice la palabra, y sin esperanza en el mundo. Pero ahora somos su pueblo y somos ovejas de su prado. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Porque somos especiales? No, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, es por su gracia. Marcos Vidal lo dice con estas palabras: y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. No sé cómo llegué aquí, pero es un lugar muy hermoso. Estar entre algodones y cuidados del pastor. Ovejas de su prado. Una de las metáforas que nos queda como anillo al dedo a todos los cristianos es la metáfora de la oveja. Por todas las características que tienen estos animalitos que veremos más adelante. Dios llama a su pueblo mi rebaño. La palabra dice: como pastor apacentará su rebaño. Jesús dijo también: no temáis manada pequeña. El término ovejas, este término en plural, yo lo encontré 247 veces en la Biblia. A las ovejas recién nacidas se les llama corderitos. Cuando ya son más jóvenes se les llama corderos. A la oveja macho ya desarrollada se le llama carnero y tiene cuernos. En el Antiguo Testamento los corderos eran usados para los sacrificios por los patriarcas, los profetas, en el tabernáculo y en el templo. Por ejemplo, no vaya, pero en Levítico 14, para la purificación de los leprosos se ofrecían 2 corderos sin defecto, que eran degollados, uno como sacrificio de expiación y otro como holocausto. En la celebración de la Pascua, el platillo principal, ¿cuál es? El cordero. También está el matzá, que es como la galleta delgada, las hierbas amargas, para que se acuerden, dice el Señor, que los saqué de la amargura de Egipto, que nunca se nos olvide que el Señor nos sacó de lo peor, hermanos, nunca. El cordero es el platillo principal en la Pascua, y en varios versículos se habla de sacrificios de corderos, y claro, todo esto apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento la oveja muere por el pastor, y en el Nuevo Testamento el pastor muere por la oveja. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dice la palabra. Las ovejas son rumiantes y tienen un estómago dividido en 4 cavidades. Ellas mastican lentamente el alimento. Así todos nosotros debemos disfrutar el alimento espiritual, buena palabra, la que se nos está dando, para, por ejemplo, los que tienen poco, que vamos a llamarlos así corderitos, pues necesitan de leche espiritual para que puedan crecer sanos. No adulterada, dice la palabra. Leche espiritual sana. Los que ya tenemos más tiempo, ¿verdad? Los carneros, por así decirlo, los fuertes, debemos de comer alimento sólido. Necesitamos crecer cada día más. Y mire, hermano, el rebaño siempre anda en grupo. Se mueven en manadas, no andan solas las ovejitas, no son ovejas solitarias, porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo también. Una ovejita solitaria es el objetivo principal de los lobos. Por tanto, hermano, siempre procure la unidad en la iglesia. Además, las ovejas poseen un sistema auditivo altamente desarrollado. Juan 10:27, por ejemplo, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco
y me siguen. En el día de la resurrección del Señor Jesús, conocemos, yo creo que la mayoría de la historia de esas mujeres que estaban muy cerca del Señor. Una era María de Magdala, María Magdalena. Y dice la palabra que ellas estaban al pendiente donde ponían el cuerpo. Y metieron el cuerpo del Señor Jesús en una peña labrada. Y estaban ahí al pendiente, estaban viendo a Nicodemo y a José de Arimatea para ver dónde iban a poner al maestro. Finalmente una de ellas va a la tumba, está vacía, y ahí escucha la voz de un hombre. Y ella toda turbada le dice: ¿Dónde has puesto el cuerpo de mi maestro? Pensando que era el hortelano, el jardinero. Pero era Jesús. Y Jesús le grita: María, Raboni. Las ovejas conocen la voz del pastor. Raboni. No me toques, porque no he subido todavía, dice la palabra. No me toques. Mis hermanos, es importante que nosotros podamos reconocer la voz del pastor. Jehová es mi pastor, el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará, nada. ¿A usted le ha faltado algo en la vida? Nada nos ha faltado. Tenemos paz, gozo, que no se puede comprar con nada. Tenemos la salvación, lo más grande, lo más preciado. Tan grande y tan preciado que ni siquiera un ángel vino a morir en la cruz del Calvario. Fue el Hijo de Dios. Ni el hombre más bueno, fue Jesús, nuestro Señor. Reconozcamos la voz del Maestro. Y bien recuerda la enseñanza pasada, los sacerdotes colocaban un poco de la sangre del sacrificio en el lóbulo de la oreja. Consagraban su oído, ¿para qué? Para escuchar a Dios. Para escuchar a Dios, como lo hacía el pequeño Samuel. Samuel, Samuel, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu esclavo está aquí, dispuesto a hacer todo lo que tú me digas. ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos diga, sí o no? ¿Sí? ¿O vamos a hacer como Jonás? Que el Señor le dijo: ve a Nínive. Y no fue a Nínive, se fue a otro lado. Y era un profeta de Dios. O vamos a hacer como Saúl, obedecer a medias. Que el Señor le dijo: haz todo esto. Pero él hizo lo que le dio su gana, como en los tiempos de los jueces. Cada quien hacía lo que le daba su gana. Cada quien. Mis hermanos, todos somos ovejas, ¿verdad que sí? A ver, quiero que se escuchen las ovejas. Sáname, restáurame, disciplíname, cámbiame, transfórmame. Ya sabe por qué somos ovejas, ¿no? Obviamente estoy usando un juego de palabras. Somos ovejas de su prado. Debemos reconocer la voz de nuestro pastor, porque hay otras voces. La voz del mundo, la voz del diablo. Vea la escena en Génesis. Eva se puso a platicar con el diablo. Se puso a platicar con el diablo. Y el diablo, mi hermano, nunca se le va a aparecer rojo y con cuernos y con cola. Nunca. Él se le va a aparecer por medio de falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, dice la palabra. Tenga cuidado con lo que está escuchando, con lo que está viendo. Eso fue lo que le enseñaron a las mujeres también, ¿no? Tengamos cuidado, es que eso es manipulación, es que ahí... No, mi hermano, es cuidado del pastor, porque ese alimento le puede hacer daño.
Las ovejas buscan alimento fresco y verde, pastos verdes. Y el Señor siempre nos quiere llevar a pastos verdes. Pero las cabras comen de lo que sea. Las cabras andan brincando, ¿las ha visto? En los peñascos, todas gritando y bien diferentes a las ovejas. Las cabras. Las ovejitas son animalitos muy dependientes del pastor. Nosotros todos los días debemos reconocer nuestra gran necesidad del Señor. Hermanos, reconozcamos que no podemos solos. Es que yo no necesito un consejo del pastor, reconozca que necesita a Dios. Pero a veces nos entregamos, como alguien dijo, al pastor del Señor y no al Señor del pastor. Necesitamos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos va a guiar, ¿verdad? Por medio también de sus siervos. Que no somos nada, somos igual que ustedes, hermanos. Con las mismas tentaciones, con las mismas luchas. Por eso, pues les pedimos siempre de sus oraciones. Porque hay oposición, porque hay muchas cosas. Oren por sus pastores. Como les decía en otra enseñanza, no hable de sus pastores. No coma tacos al pastor. Ore por ellos. Nosotros no podemos solos. Mire, las ovejas son diferentes a las cabras, sobre todo en su conducta. Las cabras trepan, son rebeldes, testarudas, les gusta brincar, andan como chivos locos. ¿Ha escuchado esa expresión? Chivos locos. La oveja normalmente sigue al pastor y el pastor anda siguiendo a la cabra. ¿Dónde andas? Ven para acá. Tiene que usar su cayado, su vara. Su cayado, ¿sabe qué es un cayado, no? Un tipo bastón, una curvatura superior, y lo utiliza el pastor para sostenerse, pero también puede voltearlo y ven para acá, con el gancho, ¿no? Te está saliendo del camino, ven para acá. Las cabras, les decía, comen de todo a veces, lo que encuentran, cartón, también comen de las hojas de los árboles. Las ovejas buscan pastos verdes. Las cabras son negras, algunas pueden ser blancas, pero tienen orejas largas y colgantes. Mire lo que dice Mateo 25:31. Vamos a leer estos versículos. Mateo 24, ya hemos estudiado mucho ese capítulo. Es el discurso escatológico del Señor Jesús. Está anunciando las señales antes del fin. Sigue el capítulo 25, viene el juicio de las naciones, vienen más señales. Ahí en el capítulo 24 habla de la destrucción de Jerusalén y de la venida del Señor Jesús. Pero les leo estos versículos para que podamos estar en contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, acá a la derecha. Vénganse por acá corriendo. Acá a la derecha. Y los cabritos a su izquierda. Dicen mis hermanos, no, pero a la derecha para mí es la otra, pastor, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mi hermano, ¿con cuál se identifica? ¿Con una oveja o con un cabrito? Aquí hay que reflexionar. ¿Le gusta ser como las cabras que andan brincando para todos lados? Andan brincando para el mundo, de iglesia en iglesia. Claro, hay que tener aquí un discernimiento, un entendimiento claro de todo esto. Porque en la actualidad hay iglesias en donde no se predica la palabra.
No se les predica la palabra. Mucha emoción, mucha alabanza. Y mucha gente sigue eso, ¿se ha dado cuenta? Es que ahí no cantan lo que me gusta. A mí me gustan las canciones de Gilson, me gustan las canciones de Jesús Adrián Romero. Es que esas me llegan, pastor. Me llegan al corazón. O sea, la alabanza no es para Dios, es para ti, hermano. Mire qué bonito. Mire qué bonito cabrito. No, mi hermano, la alabanza es para Jesús, la alabanza es para nuestro Señor. Entiendo, somos bendecidos, ¿sí o no? Yo fui bendecido el día de hoy con la alabanza. Pero porque primero nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en ese momento, cuando uno está en la presencia de Dios, somos transformados, somos llenos. Prepara la alabanza, la adoración para la palabra también el día de hoy. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso estamos hablando de las ovejas. Es muy triste. Entonces, por eso es que hay personas que también se mueven a otra iglesia. Y eso se entiende perfectamente. Pero hay otras que no, que siguen buscando por otros lados, otras revelaciones, otras cosas. No buscan la palabra, buscan otras cosas. Quiero sentirme bien, pastor. ¿Sabía que hay iglesias donde se les permite fumar, por ejemplo? Tienen hasta salones para fumadores. Esas me gustan, esas son las buenas. Yo sé que esto puede ser algo que suena fuerte, hermanos, pero es la realidad de algunas iglesias. Mire, hay algo que es de llamar profundamente la atención. El cordero o la oveja permanecen tranquilos en el matadero. Nada más usted los va a ver que tiemblan sus patitas, los corderitos. Pero hay algo muy interesante, no gritan. Solo están esperando que les llegue el momento. A diferencia de un puerquito. ¿Cuántos han visto? Sí hay. A mí me tocó. Ahí en el rancho, en la casa, ver a algunos matando unos cerdotes, ¿no? Para las carnitas. ¿A cuánto les gustan las carnitas? Pero ahí están, ahora sí que agarrando ese cerdote entre dos hombres, porque no se deja. Y ya cuando le van a meter el cuchillo, empieza a gritar con todo, ¿no? ¿Qué diferencia? Bueno, ¿quién ha matado pollos? ¿Sí les ha tocado matar pollos? Mire, el hermano, tiene que arrepentirse, hermana, de eso. Tiene que arrepentirse. Primero tiene que alcanzarlos. Primero. Para que alcance una gallina. Y también anda gritando por todos lados, ¿no? Pero miren qué interesante. El corderito solo espera el momento. Solo espera el momento. Y el cordero pascual era tipo y figura del Mesías esperado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No dijo nada. Es que me están calumniando, me están diciendo tantas cosas, pastor. No diga nada, hermano. Guarde silencio. Guarde silencio. ¿Quiere que el Señor obre a su favor? Déjelo a Él. No meta sus manos. Lo va a echar a perder todo. Es difícil, ¿sí o no? Eso es difícil, contenerse. Pero sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que no abrió su boca. Mire qué interesante también. Isaac, como corderito, fue llevado al monte Moriah. Escuchen aquí, sobre todo las que son maestras, porque a veces ponemos la figura de Isaac de un niño en las clases. Isaac no era un niño, ya tenía aproximadamente 40 años cuando lo llevó su papá a sacrificar y no dijo nada.
Oye, papá, ¿y dónde está el cordero? Es más, Isaac llevaba la leña, voy a decirlo de esta manera. Iba cargando la leña. ¿Y dónde está? Decimos, Jehová proveerá, ¿no? Se proveerá de un cordero. En el original hebreo se dice de otra manera. El Señor allí verá, es lo que significa. Bueno, y todo esto es un acontecimiento que después iba a ser también, en este caso era sombra y figura de lo que iba a pasar con el unigénito de Dios, con el Señor Jesús, en el Monte Calvario. Pero vea a Isaac, de 40 años, obediente, no puso resistencia. Voy a leerle solamente 2 versículos. Génesis 22:7, 22:8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, como oveja al matadero, iba su hijo. Conocemos bien la historia. Mire, hermano, en el libro de Ezequiel capítulo 34, cuando usted tenga oportunidad, lo lee completo, no tenemos el tiempo, pero ahí vemos ovejas diferentes. Tenemos a la oveja débil, a la oveja fuerte, la descarriada, la oveja perdida, la oveja gorda, la flaca, la perniquebrada. Voy a leerles el versículo 16 que dice así, Ezequiel 34, 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil, la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y escuche bien aquí esto. No se me pierda en la enseñanza. Al ser diferentes, las ovejas requieren de un trato diferente. Tienen características distintas, aunque todas son ovejas. ¿Y cuántos saben que Dios sí trata de manera muy diferente con cada uno de nosotros? Somos ovejas de su prado, pero trata de una manera muy diferente con cada uno de nosotros, porque somos de su rebaño, somos de la grey de Dios. No somos iguales, tenemos características diferentes, tentaciones diferentes, problemas diferentes, y el Señor tiene que tratar también conforme a eso. Y la palabra del Señor nos muestra que Él es nuestro pastor, que Él nos conoce muy bien, conoce nuestra vida, nuestras debilidades, puntos fuertes, puntos débiles, cada detalle de nuestra vida. Él todo lo conoce de nosotros, nos trata de manera particular, individual, porque Él es el pastor y nos conoce. Veamos algunos tipos de ovejas. Ezequiel 34:20, ahí se nos habla de las ovejas engordadas. Que les leo, por tanto así les dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Muchos podrían pensar que la oveja gordita es la más sana y la más bonita del rebaño. Muchos podrían pensar eso. No sé por qué se sigue pensando en la actualidad, ¿no? Cuando ven a una persona robusta, dicen, esa persona está llena de vida. Pero bueno, hay dos extremos, ¿verdad? También el que está muy, muy delgado, como las modelos que de repente salen ahí, ¿no? Casi ya. ¿Qué les puedo decir? Hay que tener el equilibrio. Pero el problema de la oveja gordita es que se retrasa en el camino. Y si tiene mucha lana y cae al río, ya no puede salir. Tiene que ir el pastor a rescatarla. No quieren avanzar, se les hace complicado. El pastor la tiene que ir empujando. Vamos, vamos hermano, vamos adelante. Y el pastor tiene que frenar el paso
del rebaño para esperarla también. Al Señor no le agradan las ovejas engordadas. Aquí lo estamos viendo en Ezequiel 34:16. En la iglesia, en el rebaño de Cristo, las ovejas engordadas son aquellos cristianos que se llenan de mucha doctrina, de mucho conocimiento, cientos de enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. 52 semanas. Usted recibe 2 mensajes, por lo menos cada semana. Miércoles y domingo. Multiplíquelos. ¿Cuántos mensajes son? Si usted le suma los mensajes de mujeres, de jóvenes y los devocionales que usted tiene, ¿cuánto alimento es? Es mucho alimento. Y alimento bueno también. Son los que se llenan de mucha enseñanza. Y no está mal, hermano, estudiar la palabra, profundizar en la palabra, escuchar. Antes les recomiendo eso, ¿verdad? Pero buena enseñanza, sana enseñanza. Confórmese a las palabras sanas del Señor Jesucristo y no a otras cosas. Pero estas ovejitas no quieren poner en práctica todo eso aprendido. No están dispuestas a servir al Señor. ¿Saben mucho? ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? ¿5, 10, 15, 20 años? ¿Cuánto tiene? Ya es mucho tiempo. Pablo dijo, ya deberían de ser maestros de la palabra. Pero bueno, me tengo que regresar a darles leche espiritual. Tenemos que seguir creciendo, pero este conocimiento nos tiene que llevar a ponerlo por obra para servir al Señor. No quieren servir, no aceptan el llamado de Dios para poner su conocimiento al servicio de los demás. Veamos a las ovejas flacas. Ezequiel 34:20 ya lo leímos, ahí se habla de la oveja flaca. Pero bueno, son los cristianos débiles. Hay comida y no quieren comer. Y por tal razón se enferman constantemente, y más si el pastor no se prepara. Mire, la tarea principal del pastor es estudiar la palabra y la oración. Pero yo les he dicho, ¿no? Pastodólogos. Pobrecitos pastores. Andan limpiando los baños. Están en la alabanza. Ya me querían meter a la alabanza, de hecho a mí. Pero canto muy mal, muy mal. ¿Qué más hacen? Están evangelizando, se meten a las casas, se quedan hasta las 3 de la mañana ahí, tomándose un cafecito con los hermanos. Y cuando se les acaba ya la palabra, empiezan a murmurar. Ya no saben de qué hablar, ¿verdad? Hacen de todo los pastores. No, hermanos, la función principal es que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que les demos buen alimento a ustedes para que crezcan sanos. Pero ¿qué tal si el día de mañana les digo, a ver, el Señor te quiere hacer rico, pásale, ven para acá. Pero antes de eso, me voy a acostar aquí en la plataforma y quiero que me llenes con todos los billetes que traes para que seas prosperado. Eso ha pasado, hermanos, eso ha pasado. Cosas similares yo las vi hace 15 años en congresos de jóvenes. Y ahí van las ovejitas, con la lana hasta acá que no ven, ¿verdad? No se la cortan. Y ahí van y le dejan el billete al pastor. Y nadie prospera excepto el pastor. Aliméntese de la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios para que no se lo estén mareando. Conozca la palabra de Dios. Es que yo se lo di al Señor con todo mi corazón, dicen, ¿verdad?
Se lo dio al pastor con todo su corazón. Pero es por falta de alimento, no sé, alimentan bien, están débiles, y repito aquí, son las víctimas más fáciles de los depredadores. Mire, hay gente que sale muy lastimada de iglesias por ese tipo de situaciones. Y dicen, no quiero saber nada del cristianismo jamás. Me han robado, me han hecho esto. Es bien duro esto. En el rebaño del Señor también hay ovejas flacas que no quieren comer el pan espiritual que es la palabra de Dios. Son los cristianos que no se quieren congregar, los que no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y repito otra vez aquí, hermanos, la oveja solitaria y débil es la favorita de los lobos. Al no alimentarse, no conocen la palabra, y los lobos, entiéndase, falsos profetas, se aprovechan de eso. Pero vayamos a otra ovejita. Las ovejas contenciosas, Ezequiel 34:21. Que les leo. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, yo me estaba imaginando esta escena, como que a la oveja más gordita aventando a la más flaca, así como que, hazte para allá. Ay. Y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Son las más conflictivas. Dentro del rebaño siempre hay ovejas que se pelean entre sí, se empujan, se acornean, y el pastor debe de tomar acciones con esas ovejas. No las va a separar, tampoco las va a expulsar del rebaño. Lo que va a hacer el pastor es amarrar pata con pata por un tiempo a estas dos ovejitas para que aprendan a convivir. Pero hay hermanos que, ahí está el hermano Juan Pérez, y le dan la vuelta por allá. Agachan hasta la mirada y no quieren ni verlo. No quiero verlo. Espero que no sea el caso aquí. Tienen que aprender a comer juntas y a caminar juntas. En la iglesia del Señor hay hermanos y hermanas que tienen conflictos, que tienen pleitos. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir, dijo el apóstol Pablo. No está mandando, está rogando. Hermana, le ruego que por favor vaya con la otra hermana y arregle sus diferencias, por favor. Eso es lo que dice la palabra, uno a uno. ¿No quiere escuchar? Tómenlo por gentil y publicano, lleve testigos. Es lo que dice la palabra, todo tiene un orden, mi hermano, mi hermana. Pero yo creo que no hay nadie aquí que tenga ese conflicto. Y si lo tiene, vaya, humíllese y pídale perdón a la hermana por la situación que sea. Las ovejitas gordas empujan a las flaquitas con sus actitudes. Tantas actitudes que yo he visto y que yo he aprendido también, hermanos. Todos nos hemos equivocado algún día, pero actitudes muy feas. Pongamos un ejemplo. Un aniversario. Ya ve que hay mucha gente, hay muchas ovejas, está el rebaño, pero vienen otros de afuera que no son del rebaño. Y de repente, en el aniversario, pues es un momento bonito, agradable para convivir, escuchar la palabra, pero también, pues comemos, ¿no? Nos gozamos, y resulta que están sirviendo la comida, el alimento, ¿no? Y se imagina al pastor corriendo entre todo el rebaño, quítense para allá, yo soy el pastor, sírvanme a mí primero. Cuando el pastor está para servirlos a ustedes y no servirse
de ustedes. Pero también hay ovejas gorditas, igual, que empiezan a empujar a las demás. Ay, por favor, ¿me puedes dar otro platito para mi esposo para llevarle? No, hermanos, son actitudes que no van. No importa que nos quedamos sin comer. ¿Qué importa? Dele el platillo a esa persona que no conoce de Cristo. Pero si ves ese tipo de actitudes entre nosotros, en esto conoceréis que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En una buena enseñanza? ¿En una buena alabanza? ¿Verdad que no? En que nos amemos los unos a los otros, en ese amor. Pero bueno, siempre va a haber conflictos, actitudes, pero se pueden arreglar, hermano. Vaya con el hermano, con la hermana, no la empuje, ayúdela. Hay hermanos fuertes en la fe, también hay débiles y hay que ayudar a los débiles. Vamos a ver la oveja descarriada. Ezequiel 34:16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada. Y no pierda de vista esta palabra perniquebrada. Bien, las descarriadas son las que no quieren ser pastoreadas como dice la palabra de Dios. Hay ovejas que se pierden muchas veces, son rebeldes, como les dije. El pastor les dice una cosa, pero hacen otra. U obedecen a medias, hacen otra. Yo también he visto algunas cosas de este tipo durante el poco tiempo que llevo. Pastor, es que quiero hacer esto, y tienen buenas intenciones, hermanos. También el apóstol Pablo tenía buenas intenciones de ir a predicar a otro lugar, y dice la palabra que el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Qué es mejor? La obediencia, mis hermanos, la obediencia. Tienen buenas ideas y lo que sea, y a veces los escuchamos y todo, pero sean obedientes a la palabra, al pastor. Y les digo, me ha tocado, vamos a hacer esto, pastor, y la palabra, digo, sí está bien, todo eso está bien. Pero les doy una orden y les vale. Andan descarriadas también, buscando pastos por su propia cuenta. El pastor tiene que salir constantemente en su ayuda. Y tiene que dejar a las otras ovejas y salir en busca de las descarriadas. Y si notamos en este versículo que leímos, se menciona a la oveja perniquebrada. Y es que el pastor, con las ovejas que se extravían, toma una decisión dura, pero necesaria. ¿Qué es lo que hace el pastor o lo que tiene que hacer el pastor con su vara? A ver, ven para acá. Venga para acá, ovejita Jonás. Pásenle para acá, por favor. Ah, está abajo la ovejita Jonás, ¿verdad? Se salvó la ovejita Jonás. Bueno, vamos a buscar a la ovejita Saúl. ¿Quién quiere ser la ovejita Saúl? A ver, levante su mano. A la una, aquí está uno. Jule, yo no me gustaría ser Saúl, pero bueno, pásale Saúl. No, que te creas. No, ahí está bien. Pero toma la decisión dura. Venga para acá, ovejita. Agarra su patita y se la fractura. Obviamente después la venda con mucho amor. ¿Y saben cuándo se va a salir del rebaño y del redil? No va a poder ya, como Jacob, cuando se encontró con ese varón. Tocó su muslo y le cambió la vida para siempre. Tomó una decisión ahí fuerte pero necesaria. La entablilla con mucho amor. Igualmente en la iglesia hay ovejas que se apartan constantemente del rebaño, que quieren andar por otros pastos, quieren andar por el mundo, o como les decía, andan como las cabras brincando para todos lados. A muchos de nosotros el Señor nos ha tenido que quebrar nuestra patita. Ya entiende, por favor, ya entiende. Seamos obedientes al pastor.
Yo en una ocasión, a manera de testimonio, por no ser obediente a mis padres, en este caso a mi papá, y lo he contado, siendo joven, no quise obedecerlo en una orden y así me fue. Creo que me tocó doble, porque primero me caí, llegué todo ahí lastimado, llorando, y pásale, ahí te va la segunda. Por ser desobediente. Y a veces el Señor tiene que tratar con nosotros así, por no obedecer sus mandamientos. Nos ha tenido que quebrar nuestra patita para que nunca más nos volvamos a apartar de sus caminos. Tenemos que comprender algo, que somos sus ovejas y Él hará todo lo necesario para protegernos y para llevarnos a pastos delicados, para hacernos descansar ahí. Él es nuestro buen pastor. Pero bueno, como ustedes saben, en esa imagen que vemos en la palabra del Señor, las ovejas no andan solas, necesitan de un pastor. Y otras funciones que el pastor tiene dentro de la iglesia es alimentar, guiar y proteger al rebaño. Esa es nuestra responsabilidad. En la Biblia vemos a Abraham, Isaac, Jacob y a David, que fueron pastores. ¿Y el príncipe de los pastores quién es? Es el Señor Jesús. Las herramientas del pastor para hacer su trabajo es el cayado y la vara. La vara sirve para defender a las ovejas y para también apoyarse. Jeremías 3:15, vaya conmigo a esta escritura. Jeremías 3:15. Les leo: y os daré pastores según lo que ustedes quieran y pidan. ¿Ah, que no? ¿No dice así? Según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Os daré. Mira, esta frase nos habla de una promesa de parte de quien, de nuestro Dios. Él ha prometido darnos un pastor, pero conforme a su corazón. Pastores buenos, pastores consagrados, pastores que amen la palabra de Dios, que amen la iglesia. A manera también de testimonio, hace muchos años, se los he contado, yo estuve a punto de irme a Cristo para las Naciones. Terminar un seminario allá. Todo estaba planeado, todo estaba casi completo. El Señor no lo permitió. Y en aquella ocasión, una señora que me iba a apoyar con los gastos, me llevó a un mall donde venden ahí ropa y le dijo la señora al que estaba vendiendo, me compró hasta corbatas, mira, aquí la traigo, no se crean, unas corbatas para, dice, tú vas a ser pastor, predicador, vas a ir a las iglesias y ahí dan buenas ofrendas, me decía. ¿Cómo echan a perder, verdad, los hombres de Dios? Le decía a mi esposa que estaba viendo un video que realmente da mucha pena. A un joven que no dudo que el Señor lo está llamando y pasa otro y es que tú eres un gran siervo de Dios. No, hombre, o sea, casi se le postraba como si fuera Dios. Y el otro no sabía, así como que se quedaba. ¿Qué es eso, hermanos? No tenemos nada especial.
Somos siervos como ustedes. Pero en fin, la señora le dijo a este varón, pues él quiere venir acá a predicar la palabra. Y le dice, un morenito le dice, qué bueno, porque en este tiempo se requieren pastores buenos. Pasó mucho tiempo, pues yo en mi entendimiento, para mí todos los pastores eran buenos, o sea, de lo que había aprendido, pero ya después me di cuenta de que no es así. Es más, me atrevería a decir que hay pastores que no han nacido de nuevo, no son cristianos verdaderos. ¿Y cómo va a estar guiando al rebaño? Un ciego guiando a más ciegos. La palabra dice que Dios mismo nos dará pastores conforme a su corazón, conforme a su corazón. Él no prometió darnos un pastor como yo lo quiero o de acuerdo a mi corazón. Hermanos, los pastores que Dios prometió para guiar al rebaño no son al gusto del cliente, no son al gusto del cliente. El pastor que está en cada iglesia local, escuche esto, justamente es lo que necesita. Y yo sé que algunos andan buscando otras cosas, y ese es el juicio de Dios. ¿Quieres ese pastor? ¿Quieres que te hable de esto y de esto? Bueno, ahí está tu pastor. ¿Quieres a Saúl? Ahí está tu Saúl. Y allá están las personas. Os daré pastores que cumplan mi voluntad, dice otro versículo en otra versión, para que nos guíen con sabiduría y entendimiento. Que actúen como a mí me gusta, dice el Señor. Hermanos, como ya lo hemos estudiado, lo hemos mencionado, la labor principal de los pastores es la de enseñar la palabra de Dios. Porque de la misma palabra se desprenden las tareas del pastor, entre las que podemos destacar alimentar, guiar, cuidar y supervisar al rebaño. Hechos 20:28 dice así la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No es mi iglesia, no son mis ovejas, yo lo he repetido varias ocasiones, son ovejas del Señor. Es la iglesia de Dios, pero hay algunos que se adueñan de la iglesia. No, no es nuestra iglesia, es del Señor. Estas palabras las dirigió el apóstol Pablo a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso, antes de su partida a Jerusalén. Dice, mirad, la palabra griega es prosejo, sostener la mente, prestar atención, tener cautela, aplicarse uno mismo, adherirse a, oír, servir, escuchar, guardarse, atender. Tantas definiciones de esta palabra en el griego. La palabra apacentar, poimaino, tiene la connotación también de supervisar. En otras palabras, Pablo les dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso, presten mucha atención en sus propias vidas y en las vidas de todo el rebaño. Ya necesitan aplicarse, porque ya no me van a ver, ya me estoy despidiendo. A Dios le ha placido ponerlos a ustedes como líderes en Éfeso, para que apacienten, para que supervisen la iglesia que Él mismo ganó con su propia sangre. Más adelante Pablo, aquí en este capítulo, exhorta para que los pastores cuiden del rebaño de Dios. Hechos 20:29, dice así la palabra: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, esto es algo realmente muy serio. ¿De dónde? ¿Del mundo? De adentro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lobos en medio de ovejas. El lobo es un depredador natural de las ovejas. En su instinto natural localiza a la oveja, es su presa favorita, la sigue, no le quita los ojos de encima, emplea su olfato extraordinario y solo está esperando la oportunidad
para lanzarse al ataque. El lobo no necesita andar en manada para atacar. Es solitario, noctámbulo, es decir, durante el día duerme 14 horas y en la noche aprovecha todo eso. Jesús habló acerca de los lobos, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que dice Mateo 7:15. Mateo 7:15. Estos lobos humanos se introducen con falsas revelaciones de manera muy sutil, con el fin de atrapar a las ovejas que se dejan seducir fácilmente. ¿Sabía también que hay lobos blancos? ¿Y las ovejas de qué color son? ¿Y cómo va a distinguir a un lobo blanco de una oveja? Como la historia de Caperucita, ¿no? ¿De quién es? Por su trompa. Pero lo más triste es cuando una oveja líder en el rebaño sufre la horrible transformación de oveja a un lobo o loba. Eso es lo más triste. En medio de vosotros se levantarán. Y hablan muy bonito, son muy sutiles. Y por lo regular ponen a los hermanos contra el pastor. Siempre por lo regular. Ya viste que no predica bien. Ya viste esto en el pastor. Ya viste todo esto. Muchas cosas, hermanos. La mayoría de lobos o lobas son mutaciones dentro del rebaño. Parecen ovejas. Cantan como ovejas. Pero después aúllan como lobos, difamando, atacando, destruyendo el testimonio y promoviendo divisiones. Cuidado con esos lobos que aúllan dentro de las iglesias. Son lobos blancos que se infiltran y parecen ovejas. También sabía que hay perros ovejeros. ¿Cuántos saben? Es muy bonito ver a un perrito, ¿no? Cuidando a las ovejas. Empiezan a ladrar cuando viene el lobo. Y nosotros tenemos que hacer eso como pastores, ladrar, para protegerlos del peligro que viene. Mire, hermano, quiero terminar con una historia que usted la va a encontrar en el Evangelio de Juan. Hay mucho más que decir, pero en ese Evangelio se nos habla de una ovejita muy maltratada, como pueden estar muchas en otras iglesias. Se habla de un ciego de nacimiento. Y el Señor hace un milagro en su vida. Y los discipulitos, ¿verdad? Bien inteligentes como siempre. ¿Quién pecó, Jesús? ¿Este o sus padres? Porque los judíos atribuyen que una enfermedad o una tragedia está relacionada con el pecado. ¿Quién pecó? Y el Señor le dice: ni él ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Quieren ver el poder de Dios? Lo van a ver. Ven para acá. Escupió, hizo lodo, se lo puso en sus ojos. Lo que le estaba diciendo: yo soy el creador de la tierra, yo soy el todopoderoso, voy a sanarte ahora mismo. Y lo sana. Pero primero maltratado por los discípulos, por las ovejas gordas que empujan, que están ahí inquietando. Después, los vecinos se dan cuenta de ese milagro maravilloso. ¿Cómo fue que fuiste sanado? No lo sé, yo nada más vino un hombre, puso lodo en mis ojos y ahora puedo ver. Lo llevan con los judíos también, porque fue sanado en el día de reposo, que estaba prohibidísimo. Vea lo que dice la palabra. A un hombre, son 3 versículos, a un hombre que empezó a trabajar en el día de reposo lo mataron a pedradas.
Estaba prohibidísimo. Y Jesús siempre sanando en el día de reposo, en el Shabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. Lunes, martes son los nombres de los planetas, ¿no? Júpiter, Mercurio, Martes. Pero después van los judíos con los papás. ¿Realmente estaba ciego de nacimiento? Sí. ¿Y cómo fue que lo sanaron? No lo sé. Pregúntenle a él tiene edad. Porque ellos temían ser expulsados de la sinagoga por causa de decir que Jesús era un profeta de Dios. Pregúntenle a él. Vea, también los papás. Era una ovejita muy maltratada. Lo dejaron solo. Yo no sé cómo me sanó. ¿Acaso ustedes quieren también ser sus discípulos? No, hombre, así le fue a pobrecito. Lo expulsaron de la sinagoga, que era algo muy terrible para los judíos. El Señor Jesús se lo encuentra posteriormente, cuando lo expulsaron. ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Y quién es Él para creer? Soy yo. Y dice la palabra que lo adoró. Creo y lo adoró. El Señor Jesús tratando bien a las ovejitas que sufren mucho maltrato. Y de ahí se desprende ese gran pasaje donde dice que Él es nuestro buen pastor. El buen pastor. Nuestro Señor Jesús. Vamos a leer el Salmo 23 para terminar ahora sí. Ustedes lo conocen de memoria. ¿Quién se lo sabe de memoria? Por mi Biblia, a ver, Salmo 23. ¿No se lo saben de memoria? Algunos versículos nada más posiblemente. ¿Qué dice? Vamos a leerlo ya para terminar. Pónganse en sus pies para leer este Salmo. Dice así la palabra: Jehová es mi pastor. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén y amén. Salmo 22, Salmo mesiánico. Está antes. Salmo 24 nos habla acerca de la ascensión del Rey de Gloria. Y en medio está: el Señor es mi pastor, nada nos faltará. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias por ser nuestro pastor, por guiarnos a los pastos verdes, por darnos descanso. Tú eres nuestro descanso, Jesús. Tú eres nuestro Shabbat. Señor Jesús, tú también dijiste: vengan a mí todos aquellos que estén cansados, y yo los haré descansar. Gracias, Señor, por llevarnos también a esos ríos para beber agua fresca, Señor, que tanto necesitamos. Padre, gracias te doy por que estamos aquí. Gracias por mis hermanos. Te pido que los bendigas y que los ayudes como buen pastor que nos guía, Señor. Bendice cada familia, cada joven, cada varón. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.